Buenos días chicos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca del hueso frontal. Nosotros sabemos que el hueso frontal va a ser uno de los primeros huesos que se estudia al momento de iniciar lo que viene a ser la cátedra de anatomía humana, ¿ya? Y vamos a hacerle una generalidad al cráneo. Vamos a pasar a describir cómo está constituido nuestro cráneo. Tenemos que nuestro cráneo va a estar conformado por dos regiones, una región que se la denomina neurocráneo, es decir, por todos estos huesos de aquí, y otra región que se la denomina viscerocráneo, es decir, por todos los huesos que conforman la cara. Tanto el neurocráneo como el viscerocráneo presentan huesos impares y huesos pares. Los huesos impares que conforman este neurocráneo van a ser los siguientes. Tenemos al hueso frontal, al hueso esfenoides, al hueso etmoides y al hueso occipital. Mientras que los huesos pares que constituyen este neurocráneo van a ser cuatro. Tenemos a dos huesos temporales y a dos huesos parietales. Pasemos a describir ahora al viscerocráneo. Ahora vamos a pasar a describir a nuestro viscerocráneo. Ya, de igual manera que el neurocráneo iba a constar de huesos impares y huesos pares. Los huesos impares que constituyen este viscerocráneo van a ser dos, un hueso vomer y un hueso maxilar inferior. Mientras que los huesos pares que constituyen este viscerocráneo van a ser 12, ya, dos huesos maxilar superior, dos huesos palatinos, dos huesos cigomáticos o también llamado hueso malar. Ya tenemos a dos huesos lagrimales o también se las conoce como hueso ungis. Tenemos a dos huesos nasales o también denominados huesos propios de la nariz y tenemos a dos cornetes inferiores. Una vez hablado todo esto, vamos a pasar a describir el tema a tratar, que viene a ser el hueso frontal. Nuestro hueso frontal va a ser un hueso impar, central y simétrico, que hace referencia al término simétrico. Es decir, si nosotros nos imaginamos un plano sagital, ¿ya? Como nosotros sabemos, este plano sagital cumplía la función de darnos dos partes laterales iguales, ¿verdad? Y entonces todas las partes laterales iguales van a tener las mismas estructuras anatómicas. Por ejemplo, las mismas estructuras anatómicas que presenta en esta parte lateral derecha se va a encontrar de igual manera en la parte lateral izquierda. Eso hace referencia al término simétrico. En cambio, todo hueso par, obviamente no es central y va a ser asimétrico, ¿ya? Tenemos que nuestro hueso frontal se encuentra ubicado en la parte anterior y superior de nuestro cráneo. Se va a articular con los siguientes huesos. Tenemos hacia la parte superior se va a articular con los dos huesos parietales. Hacia la parte inferior se va a articular con el hueso maxilar superior, exactamente son dos, ya, con los huesos propios de la nariz, o también denominados huesos nasales, con el hueso cigomático o hueso malar, con el hueso efenoides, exactamente con sus alas menores, ya, con el hueso ungis, o también llamado hueso lagrimal, que viene a ser este hueso de acá, y finalmente con el hueso etmoides, que se encuentra a este nivel. Tenemos que para su estudio este hueso frontal presenta tres caras y tres bordes. Una cara anterior, que viene a ser esta cara, una cara inferior y una cara posterior que hablaremos más adelante. ¿Ya? Y de igual manera presenta tres bordes. Un borde anterior, que viene a ser todo este borde de aquí, ¿ya? Este viene a ser el borde anterior, o también denominado borde orbitonasal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a formar la cavidad orbitaria y las fosas nasales. Tenemos un borde superior que se encuentra a este nivel, ¿ya? Este borde superior, en cambio, va a articularse con los huesos parietales y va a formar una sutura, la cual se la conoce como la sutura coronal o sutura frontal. Y tenemos finalmente un borde posterior, que viene a ser este borde que se encuentra en la parte de acá atrás, como podemos visualizar en la imagen de la parte de abajo. Pasar a describir sus caras. Tenemos su cara anterior. Su cara anterior va a ser convexa y lisa, ¿ya? Va a ser convexa y lisa y va a prestar inserciones musculares. A todo este nivel va a estar insertado lo que se lo conoce al músculo frontal o también conocido como el vientre digástrico del músculo occipito frontal. Va a estar insertado en todo este nivel.
A este nivel se va a insertar, en cambio, el músculo piramidal de la nariz. En la región supraciliar se va a insertar el músculo con el mismo nombre, es decir, con el músculo supraciliar. A este nivel, en cambio, se va a insertar el músculo orbicular de los párpados. Una vez mencionado todas estas inserciones musculares, vamos a pasar a describir su cara anterior, comenzando de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba encontramos la primera estructura anatómica, la cual se la conoce como la espina nasal. Esta espina nasal se va a articular con los huesos nasales o también denominados huesos propios de la nariz. Más hacia la parte superior vamos a encontrar una escotadura o un borde. ¿Ya? Acá se logra visualizar un poco mejor. Este borde o escotadura se lo conoce como la escotadura nasal y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se van a estar articulando estos cuatro huesos, es decir, los huesos propios de la nariz y también los huesos maxilar superior, exactamente con su rama ascendente que viene desde aquí hasta acá arriba. ¿Ya? Esta rama ascendente del hueso maxilar también se la conoce como apófisis maxilar. Tenemos que de la escotadura nasal más hacia la parte superior vamos a encontrar una eminencia súper que bien marcada que se la puede palpar en el entrecejo, es decir, en el lugar donde no hay ceja. ¿Ya? Esta eminencia se la conoce como la eminencia frontal media o también conocida como la glabela. De esta glabela o eminencia va a nacer una sutura, la cual se la conoce como la sutura metópica. Esta sutura metópica, en cambio, tenemos que va desapareciendo con la edad, es decir, un adulto no la puede tener, pero hay casos que sí se puede apreciar esta sutura metópica en algunos cráneos, ¿ya? En algunos cráneos que son de personas ya adultas, pero es más visible en los cráneos de bebé, de niños, ¿ya? Como encontramos una eminencia frontal media, hacia los lados vamos a encontrar eminencias laterales o también denominadas tuberosidad del hueso frontal. Esta tuberosidad del hueso frontal tenemos que va a ser más prominente en la mujer que en el hombre, en el feto que en el niño y en el adolescente que en el adulto. Ya hemos descrito toda esta región, pasamos a describir esta región de aquí. Para su estudio, esta región, primero tenemos que saber cómo se llama. Este arco de aquí se lo conoce como el arco supraorbitario. Ya no se vayan a confundir con el arco supraciliar. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Que el arco supraciliar se va a encontrar por arriba de nuestra ceja. En cambio, el arco supraorbitario se va a encontrar por encima de la órbita. Ya no se vayan a confundir con eso. Para su estudio, este arco supraorbitario va a presentar dos apófisis, una apófisis interna y también una apófisis externa. Tenemos que esta apófisis externa se la conoce también como apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque se va a insertar, ¿ya? Perdón, se va a articular el hueso cigomático o también denominado hueso malar. También para su estudio va a presentar dos escotaduras, una escotadura constante, es decir, que siempre está presente, puede estar presente como un agujero o como una escotadura, eso va a depender de nuestro hueso frontal, ¿ya? Y otra que va a ser inconstante. La primera, que es constante, se la conoce como escotadura o agujero supraorbitario. Este agujero supraorbitario tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido del agujero supraorbitario? Va a ser el van supraorbitario, es decir, vena, arteria y nervio supraorbitario. Nosotros también conocemos al nervio supraorbitario como el nervio frontal externo. Ese nervio frontal externo va a provenir del nervio oftálmico. Como ya sabemos, el nervio oftálmico va a ser una rama del quinto paracraneal que viene a ser el nervio trigémino. ¿Ya? Es decir, si les preguntan qué pasa por el agujero supraorbitario, vena, arteria y nervio supraorbitario. ¿Ya? Más hacia la parte de adentro vamos a encontrar el agujero o escotadura inconstante, el cual toma el nombre de agujero o escotadura frontal, que va a dar paso a vasos y a nervios supratroncleares. Vamos a describir esta región de acá. Si ven que vamos a tener una línea súper bien marcada, esta línea va a delimitar la parte anterior de lo que se conoce como la fosa temporal, ¿ya? Y también vamos a encontrar una carilla de la fosa temporal.
Obviamente esto hablaremos más adelante. Pasemos a describir la otra cara. Bueno, hablemos de su cara posterior. ¿Ya? Tenemos que la cara posterior del hueso frontal en sus 3/4 superiores va a ser cóncava, ¿ya? Y en su 1/4 inferior va a ser convexa y lisa, ¿ya? De igual manera, vamos a estudiar las estructuras anatómicas de abajo hacia arriba, ¿ya? Como a este nivel teníamos una eminencia lateral, ya en la cara anterior, en la cara posterior ya no va a ser eminencia, se la conoce como una fosa, que toma el nombre de la fosa frontal. Esta fosa frontal, como podemos visualizar, va a tener ramificaciones, ¿verdad? Estas ramificaciones van a ser dejadas por el cerebro, exactamente por su lóbulo frontal. ¿Ya? De abajo hacia arriba vamos a encontrar un agujero, el cual se lo conoce como agujero ciego. Este agujero ciego no es tan ciego que digamos. ¿Por qué? Porque un agujero ciego va a ser cuando tiene un entrante y no una saliente. En cambio, este agujero ciego tiene un entrante, una saliente y un contenido, que siempre también se los puede tomar. ¿Cuál es el contenido de este agujero ciego? Va a ser prolongaciones de la dura madre y también la vena emisaria de Espirilo. No se vayan a confundir con la vena emisaria de Santorini. Esa se va a encontrar en el agujero parietal, obviamente del hueso parietal. ¿Ya? Como teníamos una vena emisaria de Espirilo, toda vena emisaria va a comunicar algo. En este caso va a comunicar dos cosas. Comunica la circulación venosa de las fosas nasales con la circulación venosa intracraneal, exactamente con su seno longitudinal, que se encuentra en este nivel. ¿Ya? Más hacia la parte superior del agujero ciego o foramen ciego, vamos a encontrar una cresta, como podemos visualizar en esta imagen. Esta cresta se la conoce como la cresta frontal. Esta cresta frontal, en cambio, va a prestar inserción a la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro van a ser prolongaciones de la dura madre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de las capas del cerebro. Una de ellas, la dura madre. ¿Ya? Más hacia la parte superior, vamos a encontrar una canal, ¿ya? Un canal súper bien marcado, el cual se lo conoce como el canal para el seno longitudinal, ¿ya? O también se lo conoce como el surco del seno sagital superior. Como sabemos, esta nace en el hueso frontal y finalmente termina en el hueso occipital, ¿ya? Hemos descrito toda su parte cóncava. Ahora vamos a describir su 1/4 liso, que viene a ser toda esta región de aquí. La primera estructura anatómica que presenta y única, ¿ya? Va a ser esta eminencia, la cual se la conoce como eminencia orbitaria, ¿ya? Y a su vez, esta eminencia orbitaria va a formar la pared superior de las órbitas, ¿ya? Y estos pequeños agujeritos van a ser eminencias mamilares, impresiones digitales que van a ser dejadas por el cerebro, exactamente por su lóbulo frontal. Eso es todo referente a la cara posterior. Vamos a pasar a escribir su siguiente cara, que viene a ser la cara inferior. Ahora a describir su cara inferior. Como en la cara posterior a este nivel existía una eminencia orbitaria, en la cara inferior va a ser una fosa, el cual toma el nombre de la fosa orbitaria. Esta fosa orbitaria presenta para su estudio dos depresiones. La primera que se encuentra en dirección de arriba y hacia la parte de afuera, y la segunda en dirección de arriba y hacia la parte de adentro. ¿Ya? La primera se la conoce como la fosa lacrimal. Esta fosa lacrimal en estado fresco va a alojar a la glándula lagrimal. En cambio, a la otra fosa se la conoce como la fosita troclear. Esta fosita troclear presta inserción a la polea fibrocartilaginosa para el tendón del músculo oblicuo superior o oblicuo externo, ya que viene a ser esto de acá. Aquí podemos visualizar el músculo oblicuo superior y en cambio aquí viene a estar el tendón, ¿ya? En total se dice que se inserta en la fosita troclear, nosotros decimos la polea de reflexión para el tendón del músculo oblicuo superior o oblicuo externo, ¿ya? Hemos descrito esta región, ahora pasamos a describir esta región de acá. Primero vamos a hablar sobre este borde. Este borde superior marcado se lo conoce como el borde etmoidal o escotadura etmoidal. Esta escotadura etmoidal se va a estar articulando con el hueso etmoides,
Ya, vamos ahora a describir las partes de acá arriba, comenzando con la primera que estoy señalando, que se la conoce como la espina nasal del hueso frontal. Esta espina nasal, como ya la vimos en la cara anterior, va a estar articulándose los huesos propios de la nariz o huesos nasales. Más hacia la parte inferior va a estar una cresta. Esta cresta se la denomina cresta cervical y en cambio se va a articular con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Al lado de esta cresta cervical vamos a encontrar dos canales, los cuales son canales olfatorios. ¿Ya? Ahora, vamos a describir estos orificios súper bien notados. El primer orificio, que, bueno, los dos son orificios de entrada para los senos frontales. Ya aquí mucho ojo, que siempre le suelen tomar en las prácticas. En cambio, si les ponen un alfiler a este nivel, en la parte de adentro, se lo va a denominar los senos frontales propiamente dicho. En cambio, si solamente le rodean el borde, van a decir el orificio de entrada para los senos frontales. ¿Ya? Más hacia la parte inferior vamos a encontrar dos conductos, ¿verdad? Un conducto anterior y el otro que va a ser conducto posterior. Obviamente van a estar, cuando está el cráneo desarticulado, se lo nota como canales. En cambio, cuando el cráneo está articulado, se lo va a notar como conductos. ¿Ya? Estos de aquí toman el nombre de canales etmoidales, ya tanto anterior y posterior. ¿Qué pasa por el canal etmoidal anterior? Va a pasar la vena, la arteria y el nervio etmoidal anterior. En cambio, ¿qué pasa por el canal etmoidal posterior? Va a pasar la vena, la arteria y el nervio etmoidal posterior. ¿Ya? En cambio, más hacia la parte inferior, vamos a encontrar unas superficies cuadriláteras, las cuales cuando están unidas con el hueso etmoides van a formar cavidades llenas de aire. ¿Ya? Y esas son todas las estructuras anatómicas que nosotros estudiamos en la cara inferior del hueso frontal. Bueno, vamos a pasar ahora a describir las suturas y los puntos craniométricos que va a dejar este hueso frontal. La primera sutura que va a dejar este hueso frontal es la siguiente, la que estoy señalando en este momento. Cuando el borde superior se va a articular con ambos huesos parietales, deja la sutura frontal o coronal, ¿ya? En cambio, cuando ambos huesos parietales se encuentran articulados, se va a notar otra sutura, la cual se la conoce como la sutura sagital. Ya, cuando la sutura sagital y la sutura frontal o coronal se interceptan, van a dejar un punto craniométrico a ese nivel, el cual se lo conoce como la brecma. ¿Ya? En cambio, otro punto craniométrico que deja este hueso frontal se encuentra a este nivel y va a ser el punto más débil de nuestro cráneo, el cual se lo conoce como el terium, ¿ya? Y en cambio, cuando tenemos al borde, ¿ya? Al borde nasal del hueso frontal, se va a articular con los huesos nasales o propio de la nariz, van a dejar otra sutura, la cual se la conoce como nacio, ¿ya? Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video y no se olviden suscribirse al canal y darle me gusta.